¿Pueden los abogados ejercer tras condena por tráfico de drogas? Se abre la discusión de la inhabilitación del título. Estamos con Matías Insunza, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile y consejero del Colegio de Abogados. ¿Cómo está, Matías? Muy buenas tardes, Julio César. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, pues un abrazo. Bueno, se abre la discusión. Está encima de la mesa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los abogados? Si alguien está, ¿no es cierto?, fue condenado por tráfico de drogas, ¿puede ejercer como abogado después? ¿Se le limitan quizás su radio de acción? El debate está instalado y la verdad es que sería interesante conocer su opinión, Matías. Sí, la verdad, Julio César, es que el tema es muy contingente. La situación en Chile es bien importante porque es la única carrera profesional que el título no lo da la universidad, sino que lo da la Corte Suprema. Eso. Entonces, para que la Corte Suprema pueda otorgar el título de abogado, se necesitan pasar no solamente los estudios, la práctica profesional y también el trabajo durante 6 meses en la Corporación de Asistencia Judicial, sino que además se necesitan tener buenos antecedentes y buena conducta. Y eso el análisis lo hace la Corte Suprema al inicio. Y por lo tanto, si tú tienes problemas, tienes unas condenas relevantes, la Corte Suprema puede no darte el título. El problema es que esto es solamente una exigencia al inicio. La pregunta entonces y la paradoja se genera es que tú puedes, como abogado, cometer hechos completamente irregulares en el ejercicio de tu profesión y igualmente puedes seguir ejerciendo la profesión porque la Corte Suprema no te lo puede quitar. Entonces, la verdad es que es una situación bien paradojal porque si bien en Chile existen algunas condenas penales que tienen aparejadas la suspensión o inhabilitación de las profesiones titulares, son bastante bajas. Y entonces la pregunta que surge es la siguiente. ¿Los abogados solamente se les va a exigir un estándar al inicio? ¿No les podemos pedir un estándar también de manera posterior? Y esa es la discusión que se está generando ahora. Entonces, el punto radica en, ¿podemos ponernos a pensar que Chile lo está haciendo bien? Fíjate, Julio César, que en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, si los abogados, que además están todos ellos, tienen que estar colegiados en el Colegio de la Orden, si el Colegio de la Orden los sanciona con la eliminación de su carácter de miembros, por ejemplo, de la barra en Estados Unidos o del colegio de la orden pertinente, no pueden seguir ejerciendo la profesión. Entonces, llegó el momento de ponernos a pensar que esto lo debemos modificar. Parece que la respuesta es sí. Porque no estoy planteando el caso donde un abogado tiene un problema coyuntural, donde tiene alguna infracción legal de menor entidad, sino que estoy pensando en los actos gravísimos que se cometen en el ejercicio de la profesión. Eso es lo que yo creo que está puesto en el debate hoy día y que me parece muy contingente y muy acertada el trabajo investigativo que hicieron en la radio de Oído. ¿Nunca se pensó que podía ocurrir algo así? ¿No está contemplado? ¿Está contemplado? ¿No es claro? Yo creo que aquí hay que ver también lo que ha pasado en general en la historia de Chile. En Chile, hasta el año 81, existía la colegiatura obligatoria, no solamente de los abogados, sino que de los profesionales. Y entonces, si es que tú no estabas colegiado o bien el colegio profesional te quitaba la calidad de colegiado, no podías seguir ejerciendo la profesión. Entonces, eso se acabó el año 81 y se tomó una posición distinta, que es una posición completamente diferente a la que pasa en todas las otras partes del mundo. O sea, en los países que uno en general como admira, Estados Unidos, Francia, Italia, España, en todos se pide que se tenga un control por parte de un colegio de la orden. Bueno, eso se acabó en Chile. Y entonces el control está entregado solamente al Código Penal. Y entonces si el Código Penal establece una sanción, que son muy pocos los casos, que te permite
o permitiría inhabilitar al abogado, bueno, en ese caso no puede ejercer la profesión, pero son muy escasos, como les digo. Pero no hay una situación ajena al Código Penal que implique que, por ejemplo, a alguien le puedan decir, mire, sabe que usted fue abogado, pero usted cometió un acto en ejercicio profesional de tal gravedad que usted no puede seguir ejerciendo la profesión. Eso no existe en Chile y es algo bastante excepcional y creo que la contingencia permite ponernos a pensar de si lo podemos revisar. Bueno, nada está escrito en piedra, ¿no? Yo creo que es bien interesante dar las conversaciones pertinentes de acuerdo a la época en que se está viviendo, ¿no? Absolutamente. Estamos en una época en la cual el tema ético es muy relevante y entonces ¿Qué pasa necesitamos... con el colegio ahí? ¿Cómo? ¿Qué pasa con el colegio de abogados ahí? Bueno, nosotros estamos en una situación bastante particular porque el Colegio de Abogados es un colegio de la orden como los colegios profesionales en Chile donde no tenemos la posibilidad de controlar a todas las personas. O sea, se nos produce la paradoja, Julio César, muchas veces que llega alguien al colegio nuestro y nos dice tuvo una pésima experiencia con una persona, un abogado o una abogada, y me gustaría iniciar una investigación penal para poder sancionarlo éticamente, y nosotros le tenemos que contestar, y ahí se nos cae la cara de vergüenza diciéndole, ¿sabe qué? No podemos hacer nada porque la persona no está colegiada. Y lo peor es que le tenemos que decir, tiene que ir usted a contratar otro abogado para que demande en sede de juzgados civiles ante los tribunales para que condenen a esta persona como infractora del Código de Ética Profesional. Y esa cuestión las personas obviamente no lo entienden y tienen una pésima experiencia y al final es una distancia que se genera con el sistema de justicia y con el acceso a la justicia porque la respuesta que le damos como sistema no es la correcta, no es la adecuada. Bueno, ha sido bien criticado el colegio de abogados, ¿eh? Sí, ha sido bien criticado. Eso es una realidad. Lo más suave el otro día que hice una entrevista aquí, que era un club de amigos. Bueno, el colegio de abogados, la verdad es que tenemos la a propósito de Hermosilla, a propósito del caso Hermosilla y todo eso, salieron muchos entrevistados, le doy el contexto, ¿no? De Luis Hermosilla, se habló mucho ahí del colegio de abogados y todo, y ahí lamentablemente a mi juicio, ¿no es cierto?, salieron varios entrevistados que coincidían en esto que le estoy diciendo, que no son palabras mías, son palabras de los propios colegas, digamos, suyos. Sí. No, y yo me hago cargo de eso, sí. Por supuesto que hemos sido muy criticados por múltiples profesionales del derecho. Pero creo que es la oportunidad, Julio César, de revelar que estamos en una situación bien desmedrada, porque necesitamos una justicia ética que abarque a todos los abogados. Porque hay algo que mucha gente desconoce. El Código de Ética Profesional es aplicable a todos los profesionales del derecho, a todos los abogados y abogadas. Lo que pasa es que el colegio profesional solamente puede analizar e investigar a los que están colegiados, pero los que no están colegiados no lo pueden investigar. Entonces, podemos mantener eso y la verdad es que esto es impresentable. Necesitamos un solo estándar y un solo sistema de justicia que permita a todas las personas que han sido afectadas por conductas de abogados o abogadas tener la posibilidad de que los investiguen y que se realicen los procedimientos pertinentes para efectuar las sanciones cuando corresponda. Pero uno solo, no esta situación en la que estamos. Y llevamos años en el Congreso esperando por una ley que se haga cargo de esto. Y entonces la pregunta es, ¿vamos a hacer una cuestión nuevamente a la chilena o volvemos a nuestra propia historia republicana que además se acerca a toda la historia y todo lo que ocurre actualmente en el mundo, en Estados Unidos, le repito, y en Europa? Parece que es el momento de entender que nos equivocamos y que el año 81, como tantas otras cosas pasaron en la época de la dictadura, parece que es el momento de pensar en volver a lo que teníamos en una situación antigua. Me escriben a propósito de los colegios, dice, hola, desde los 80 se eliminó la tuición ética en los colegios profesionales. Colegio de enfermeras nos pasa lo mismo. No podemos dar respuesta si no están colegiados o colegiadas. Claro,
este es un clamor no solamente de los abogados, es de todos los profesionales de nuestro país. El colegio de enfermera, el colegio médico, el colegio veterinario, el colegio dentista y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es, ¿podemos entender que esta es una oportunidad para como sociedad dar un salto para que los colegios profesionales podamos comprender que cumplimos un rol también público frente a la sociedad? O sea, todos nosotros concurrimos a servicios de salud que partimos de la base de que cumplen ciertos estándares éticos y además profesionales. Entonces, ¿por qué eso se los va a poder exigir a todos? Entonces, tenemos una coyuntura producto del caso que usted indicaba, pero creo que es la oportunidad de ampliarlo a todas las profesiones de nuestro país. Hay mucho reclamo que no tiene que ver con esto que estamos hablando de malos abogados, malos elementos que le han salido a mucha gente que ha contratado a un abogado y que no ha hecho la pega o diversos factores. Ya se sabe que el colegio no es la forma. ¿Es difícil demandar a un abogado? ¿Cómo se tratan entre colegas? Hay mucha pregunta de esa acá en la gente. Mire, yo en esto quiero hacer la siguiente reflexión. Hasta hace no mucho tiempo atrás, Julio César, el concepto de la salud era algo extremadamente lejano para los ciudadanos en Chile. Los CEFAM existían muy poco, el auge tampoco existía, y si bien quedan muchas cosas pendientes, se han hecho grandes esfuerzos para entender que es un bien del cual todos nosotros tenemos que tener acceso, que es a la salud. La pregunta es, ¿qué pasa con la justicia? Y el acceso a la justicia, nosotros los abogados tenemos una función que es única, que somos los únicos intermediarios entre el juez y el justiciable, que es la persona. Y entonces, si nosotros no damos una correcta atención, entonces el sistema no funciona. Y lo que ocurre es que finalmente abogados o abogadas que no hacen correctamente su trabajo y que decepcionan con toda razón a las personas que los contratan, generan un problema de distancia con la justicia. Porque esas personas van a tener una pésima experiencia con la justicia. Y lo peor es que además, para los abogados que el día de hoy no están colegiados, les sale gratis. ¿Por qué? Porque nadie los va a perseguir, porque como no están colegiados, no van a tener la posibilidad de ser sancionados porque esa persona tendría que contratar a otro abogado para demandar. Y la verdad es que, fíjese que en otras partes del mundo, todos los abogados y todos los profesionales tienen pólizas de seguro para que en el evento en que cometan hechos complejos puedan responder. Bueno, aquí en general no se estila eso. Y la posibilidad de demandar a un abogado existe. Y cada vez existen más casos, no solamente de abogados demandados en sede civil, sino que abogados a los cuales se les ha imputado la comisión de hechos delictuales en el ejercicio de su profesión. Entonces, creo que el tema es muy contingente, el tema está encima de la mesa y que las personas que han tenido una mala experiencia, la pregunta es, ¿se quedan simplemente de brazos cruzados o tienen la posibilidad de accionar? Y la respuesta es sí, pueden hacerlo, pero debiéramos tener solamente un canal donde ir a reclamar de estos hechos y no tener dos, y más encima generar la paradoja que además tengo que contratar a un abogado en el caso de los abogados que no están colegiados. Claro, bueno, y aquí hay mucha gente que pregunta por el caso que nos llevó a conversar del tema que tiene que ver con los abogados que estén procesados por el tema del tráfico de drogas, ¿no es cierto? Finalmente hoy día en la práctica, después que cumpla condena, sí puede ejercer. Claro, se produce esa paradoja. Fíjese que yo no conozco el caso, ni quiero entrometerme, por supuesto que no, pero hay un hecho concreto, que es casi de sentido común. Si un abogado comete un hecho delictual gravísimo en el ejercicio de su profesión, es decir, presta una asesoría profesional que implica la comisión de hechos delictuales o
presentándose como abogado, como indicaba, por ejemplo, el caso que ustedes indicaban en la prensa, en su reportaje, y cometió los hechos delictuales porque era abogado, entonces es bien paradójico que esa persona pueda seguir ejerciendo como abogado. No se le suspende ni siquiera el ejercicio profesional durante ese periodo. Entonces, hoy día hay una situación de una falta de control, falta de persecución adecuada, y además no hay norma y no hay un sistema que permitiría analizar esto con detención y decir, mire, ¿sabe qué? Usted fue abogado, pero ahora no puede seguir ejerciendo como abogado porque abusó de su calidad de abogado. Perfecto. Porque en el ejercicio profesional cometió estos hechos gravísimos que obviamente tienen que ser investigados y con los procedimientos pertinentes, finalmente arribar a una sanción que la sanción sea ejemplificadora. Perfecto, porque Matías. Al final, Julio César, perdone, ¿Sí? Aquí hay una cuestión que es brutal. Hoy día las sanciones son como disparar con pistola de agua. Porque ¿cuál es la mayor sanción que nosotros podemos dar como colegio de la orden? Desafiliarlo del colegio de abogados. Decirle, mire, usted ya no es más colegiado del colegio de abogados. Pero esa persona puede seguir ejerciendo la profesión. Entonces, te pido disculpas por lo coloquial, pero creo que es muy gráfico. Es una pistola que tiramos agua. Entonces, tenemos que buscar un sistema donde tengamos un solo mecanismo de jurisdicción universal para todos los abogados, pero con sanciones efectivas y eficaces que generen efectivamente que las personas que cometen estos hechos más graves puedan incluso perder el título profesional. Gracias, Matías, que le vaya muy bien.